¿Está de acuerdo con la política de la Araucanía que está implantando el presidente Piñera, ¿no? Es algo extraño, porque traer expertos en lucha selvática me suena a Vietnam, ¿no? O a Colombia, digamos, ¿no? Cuando de lo que se trata es de la zona más pobre y por otro lado hay una iniciativa del ministro de Desarrollo Social que va, a mi juicio, en una buena dirección de diálogo para ver cómo se enfrentan los problemas de pobreza de la región, pero no solo de pobreza, de discriminación de los pueblos originarios. Yo he estado en algunas comunidades indígenas y lo que quieren es avanzar, lo que quieren es progresar, y que sus hijos también lo hagan. O sea, y esta como foto con los chilenos. Y esta foto con los carabineros vestidos de combate y los... Sí, y además entrenado en Estados Unidos y en lucha de jungla, digamos. Me parece exótico, ¿eh? Y que no tiene nada que ver con este otro componente más social que encabeza el ministro Moreno. ¿Han llegado los tiempos mejores, Heraldo? No, de ninguna manera. Yo creo que hay una... Es difícil, yo creo que hay un gobierno algo errático, que primero tuvo algunas ideas bien interesantes, como constituir estas mesas de diálogo y asumir algunos conceptos como el desarrollo sustentable y continuar con una medida que nosotros comenzamos, como por ejemplo la eliminación de las bolsas plásticas. Yo soy alguien que soy muy cercano al cuidado de los océanos, porque con la presidenta creo que lideramos algo histórico, que fue el llegar a tener 1.400.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas en Chile, que es una herencia para el futuro. ¿Y por qué ha sido errático? ¿Por qué ha sido errático este gobierno puntualmente? Ha sido errático porque, por un lado, dice, vengan a conversar conmigo y yo estoy interesado en escuchar su punto de vista y lleguemos a acuerdos, lleguemos a pactos. Y por otro lado dice, pónganse a trabajar. Y dice cosas en contra de la oposición que ciertamente no estimulan a nadie a ir a sentarse a un acuerdo nacional. En su cuenta pública el presidente fue muy duro con el gobierno de la presidenta Bachelet. No solo fue muy duro, sino que fue muy injusto, porque además se puso como iniciativas que parecían de él, iniciativas que ya habían sido comenzadas por la presidenta Bachelet. ¿Cómo cuáles eran? Y eso no se hace. Bueno, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y habló incluso de que, bueno, vamos a echar adelante el acuerdo de libre comercio con Argentina, y ese acuerdo de libre comercio con Argentina lo firmé yo, y lo negoció la Cancillería. Y es un acuerdo de última generación que tiene servicios, que tiene hasta roaming gratis. Cuando entra en vigor, va a haber roaming gratis los chilenos en Argentina y viceversa. Entonces, muchas de las cosas que se dijeron en ese mensaje eran críticas muy fuertes al gobierno de la presidenta, y no se puede pedir entonces colaboración de quien fue partidario de la presidenta cuando se hacen esas críticas injustificadas y luego se colocan algunas medidas como nuevas que son la continuación de lo que hicimos en la administración pasada. Heraldo, y como canciller usted, ¿por qué se ha demorado tanto el nombramiento de embajadas tan importantes, ¿no? Bueno, todo lo que ocurrió con la embajada argentina y el hermano, las embajadas de Estados Unidos, en fin. No me lo explico porque yo creo que han habido muchos errores en la Cancillería. Quizás ha habido una tardanza más allá de lo normal, porque las embajadas importantes como Estados Unidos o como Argentina o como China están vacantes en este momento. Bueno, la de Argentina recién finalmente se nombró después de este faux pas del nombramiento del hermano del presidente, que evidentemente
fue un error y un autogol de media cancha. ¿Usted hubiese aceptado, digamos, o que le hubiese, no sé si aceptado, pero le hubiese dicho a la presidenta Bachelet, no nombre a tu hermana, a tu hermano? Yo le hubiera dicho absolutamente. Y ella además tuvo la generosidad de darme mucho espacio. De modo que respecto a los embajadores, ella me dijo, ve tú. Y yo simplemente le llevé la lista. Y me pidió solamente una embajada que ella quería nombrar a una persona. Y por supuesto que hice lo que ella me instruyó. Y lo demás... ¿Qué embajada fue esa? ¿Cuál fue esa embajada? Argentina. Ella quería nombrar al embajador argentino. Ella quería nombrar al embajador Marcelo Díaz. Argentina. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, así es. Y todo lo demás, francamente, fueron sugerencias que yo le hice a ella. Ya. Y lo hicimos relativamente rápido. Heraldo, ¿qué significa para el país la tardanza en China y en Estados Unidos de tener embajadores? Bueno, yo creo que significa el no estar en dos países que son absolutamente fundamentales, donde necesitamos información de primera y los embajadores tienen, si son buenos embajadores, tienen acceso a círculos donde se obtiene información que no va a salir en los diarios y que son importantes para el país. Y tienen la posibilidad de promover comercio, promover inversiones, juntarse con quizás inversionistas importantes que no van a ser recibidos en su casa por a un consejero, primer secretario o a un incluso un ministro consejero. El ser embajador es otro estatus. En ese sentido, ¿cuánta responsabilidad tiene el canciller en la figura del canciller en esa falta? Tiene mucha importancia. Claro, uno puede decir que al canciller Ampuero le tocó una situación difícil porque vino de inmediato la discusión de los alegatos orales respecto a la demanda por la obligación de negociar que impuso Bolivia. Y bueno, eso significó compenetrarse. Yo hice todo lo posible por ayudarlo, siendo canciller. Incluso tuve una reunión con todos los abogados externos y nacionales en París y lo invité a que participara y conociera a los abogados, conociera los detalles de la discusión, de los argumentos principales, y luego le tocó entonces los alegatos orales, que probablemente lo tomaron más tiempo de lo necesario, pero uno puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, eso le iba a decir. O sea, hay un problema ahí de gestión, de no tener de parte del canciller. Puede haber pasado, lo que yo sospecho es que hay diferencias entre los partidos que componen Chile Vamos, y que algunos querían, algunos personeros de ellos en ciertas embajadas. Y yo pienso que algo de eso hay porque hemos visto algunas discusiones públicas entre personeros importantes de Chile Vamos que critican a otros ministros, senadores que critican a otros ministros y dicen que hay que sacarlos a patadas, otros que dicen que hay que sacar a subsecretarios. Entonces veo que hay un problema. Pero hay una espera ahí, un timón firme que diga ya se acabó la discusión, este. ¿Y ese quién tiene que ser? ¿El canciller? Tiene que ser el canciller o el presidente. En este caso yo creo que el presidente tiene un deseo de participar en la política exterior mucho mayor del que tenía la presidenta, porque la presidenta Bachelet me daba a mí un espacio que me permitía a mí consultarles solamente cuando habían situaciones realmente que eran delicadas. ¿Por qué Sebastián Piñera nombra gente para Cancillería sin experiencia, ¿no? Primero fue el canciller Moreno, que venía del retail, del mundo del retail, empresario, y ahora el canciller Ampuero, que viene más de la literatura, del mundo de la literatura, que otras cosas. Buena pregunta, pero creo que hay que hacérsela al presidente Piñera. Yo tuve 3 conversaciones con el entonces presidente electo, Sebastián Piñera, porque
el acuerdo que tuvo con la presidenta Bachelet de traspaso fue que el presidente electo se reunía con los ministros. Sí. Y fue algo novedoso, porque antes eran nada más que los ministros se reunían con sus pares. Y yo tuve 3 reuniones con él y me preguntó mi opinión sobre 4 candidatos que él tenía para la Cancillería. Yo le dije, presidente, usted sabe que yo voy a ser opositor a usted. Sí, me dijo, pero usted es un hombre de Estado, ¿cómo no me va a dar su opinión? Entonces yo le di mi opinión sobre esas 4 personas. Y después me dijo, ¿sabe? Me dijo, pero a mí me gustaría nombrar a alguien que la gente no piense que va a ser candidato a canciller. Y si usted piensa en alguien, ¿por qué no me da una sugerencia? Y yo le dije, bueno, ahí presidente, sí que no puedo. Le puedo dar mi opinión sobre los 4 que usted me ha dicho. Pero que yo le traiga un ¿Y en nombre, esos 4 estaban Puero? No estaban Puero, no. Y bueno, salió entonces con un nombre parecido a lo que él hizo en el primer mandato, que fue sorprender a todos al nombrar a Alfredo Moreno, un empresario a cargo de la Cancillería, y ahora un novelista. Entonces él probablemente tenía alguna dimensión política a su decisión, para no poner allí a alguien que fuera presidenciable, posiblemente. Ya. Y de ese modo, al poner a alguien que no es presidenciable, saca a la Cancillería, por lo menos, de el escenario interno, digamos. Claro. ¿Eh? O sea, la propuesta es expropiar SQM y nacionalizar el litio. El PRO junto con el PPD. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Bueno, yo creo que es una discusión que amerita el conversarla en serio. No la descarto para nada. Heraldo, en un primer momento tenía un discurso muy lejano a la alianza con el Partido Comunista. Hoy está más abierto, ¿no?, a tener incluso con el Frente Amplio una posible alianza estratégica. Mire, en realidad la gente tiende a leer los titulares y no las entrevistas. Esto es porque dije que había que a futuro reflexionar sobre qué tipo de alianzas había que tener. Y yo he hablado de geometría variable, de alianzas electorales, de alianzas, diría yo, programáticas, como fue la nueva mayoría, en función de los puntos de un programa, y alianzas político-estratégicas, es decir, alianzas que ya son de largo plazo y que tienen, bueno, valores y principios en común. Pero eso no significa excluir a nadie, porque yo soy de la idea de que para las próximas elecciones, que van a ser elecciones municipales, es decir, alcaldes, concejales, cores, y por primera vez los gobernadores regionales, necesitamos a toda la oposición sin exclusión, porque si no, va a ganar la derecha, y eso sería lamentable. De modo que con eso ganaría el PC, ganaría el Partido por la Democracia, ganarían todos los que estén en ese acuerdo. O sea, esta primera alianza debería ser, sea la democracia cristiana también. Debería ser la primera alianza, entonces, pensando en estas elecciones que vienen, ¿no? La de pensando en estas elecciones que vienen, debiera haber un acuerdo electoral de toda la oposición. Esa es mi... desde la democracia cristiana. Y más adelante, yo tengo la aspiración de construir un colectivo progresista de partidos más afines. Y me parece legítimo, como lo tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hay que recordar que todavía no se había enfriado la derrota con Piñera y ya estaban conversando con el Frente Amplio, y el Frente Amplio no tuvo ningún interés en conversar con el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista no nos dijo nada a nosotros respecto a esas conversaciones. Pero cada uno tiene el derecho a establecer un camino ya más de largo plazo. Y los progresistas creemos que, y en eso, por cierto, incluyo
más allá del PPD, en primer lugar al Partido Socialista, pero como puede estar el Partido Radical, pueden haber otros. No me voy para entender un poco la nomenclatura. adentrar todavía en esa arquitectura porque sería... Pero el Partido Comunista imprudente. Chileno hoy, ¿es progresista? Bueno, yo no creo que sea progresista en la definición que yo tengo, porque Ya. progresismo significa el tener más y mejor democracia y más derechos. Es como la definición de socialismo que tenía Norberto Bobbio, cuando le preguntaron, ¿qué piensa que es socialismo hoy día? Más democracia y más derechos. Y en eso hay diferencias con el PC en varias materias, y en otras no las hay. Sí. Y por eso es que hemos estado juntos. Y yo, por ejemplo, en los 4 años tuve una relación, yo diría, correcta con el Partido Comunista. Hubo algunos detalles de algún embajador. Algún embajador uruguayo, ese en Uruguay. Exactamente, pero fuera de eso, hubo una actitud leal del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que era nada menos que Guillermo Tellier. Y cuando él no concordaba, bueno, él decía, me abstengo del acuerdo, pero no los bloqueaba. Y eso me impresionó muy positivamente. ¿Usted ve factible, Heraldo, que una unión de todo este frente, ¿no? Desde el amplio, la ADC, toda la oposición, en tan poco tiempo? Pensando en que las presidenciales son a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, de aquí a 2 años son las municipales. Ese es el primer desafío. ¿Ya? Y yo espero conversar como conversan todos los presidentes de partido para que estemos todos en ese acuerdo. Ahí no se juega en los principios, pero sí se juega la presencia en la base, en los que están más cerca al territorio, que son los alcaldes, los concejales. Ya, pero pensando en una presidencial, si usted fuera, por ejemplo... En una presidencial la situación es distinta, pero estamos tan lejos de eso que... ¿Usted cree que estamos lejos? Yo creo que sí. Porque Máximo Pacheco ya está en campaña, y varios más que ya están en campaña. Bueno, varios pueden querer, pero en 3 años pueden pasar muchas cosas. Ya. Entonces yo prefiero concentrarme en lo que está más cerca, que son estas elecciones municipales. Que usted tiene una gran cercanía con Yoko Ono y que tiene un manuscrito de John Lennon, de una canción. Bueno, sí, varios libros que ella me autografió de su propio puño y letra, y un calendario que me regaló de John Lennon, también dedicado a mí. Y en un momento ella decidió hacer un remate de obras de John Lennon. Ya. Y porque él dibujaba mucho, Sí, claro. y además escribía las canciones Hacía caricaturas a mano. del mismo y todo. Y yo quise comprar la última canción que había escrito John Lennon. Y entonces la gente que estaba ahí en el West Village de Nueva York sabía quién yo era, que yo tenía una amistad con ella. La llamaron por teléfono y dijeron, mire, está aquí el embajador de Chile, qué sé yo, que usted conoce. Y le dijeron, déselo por la mitad del precio. Así mira. que yo lo compré y lo tengo ¿Y dónde lo tiene casa. guardado? ¿Lo tiene en un lugar especial? Lo tengo en un lugar especial, sí. Me imagino. Sí, ¿Cómo sí. se llama la canción? ¿Se acuerda cómo se llama la canción? Algo mujer inolvidable, algo así. Ya. Pero es la última canción que escribió y se lo dedicó a ella. Y con ella, bueno, hicimos una amistad cuando vino a Argentina a exponer sus obras, y yo conocía vagamente a la persona que hacía de encargada de la gira, que era una española. ¿Ya? Y en ese momento Ricardo Lagos estaba de candidato a presidente y me dijo, ¿por qué no te vas a Buenos Aires y tratas de traerte a la Yoko Ono para acá? Le dije, yo no conozco a la Yoko Ono, le dije. Pero tú conoces a la española. La conozco un poco, le dije. Bueno, pero trata. Y bueno, fui y estuve 2 días y medio, y como hablo bien inglés y los que estaban alrededor de ella no hablaban muy bien inglés, hablaba conmigo. Y empezamos a hablar y ya a empezar a hacer
un diálogo amistoso y hubo química. Ya. Tanto es así que hubo una cena en Puerto Madero, donde vinieron todos los grandes del arte y la cultura de Argentina. Entonces, Yoko pidió que yo me sentara al lado de ella. Ya. Y en un momento llega Charly García. Y Charly García se arrodilla frente a ella, le besa la mano y le empieza a decir cosas en castellano y en inglés medio chapurreado. Y no entendía nada y ella me pregunta, ¿quién es este señor? Y yo le digo, es el principal exponente del rock argentino y latinoamericano, se llama Charly García. Qué ya. bueno. Me dijo como que... Qué bueno. Ya. Ya. Y le pidió un autógrafo. Y le dio el autógrafo. ¿Charly le Pero pidió no un autógrafo a ella? Sí. Mira. Y no le prestó mayor atención para nada. O sea, no le impresionó para nada a Charly García. Y yo decía, Qué bueno. esta escena no la voy a olvidar nunca, Charly García de rodillas frente a Yoko Ono.